Continuamos en Buen Impulso. ¿Cómo vamos esta tarde de jueves 20 de febrero? Espero que estén bien por ahí. Y abrimos el espacio de reflexión, de palabra de esperanza, de aliento. Y espero que hoy puedas aprovechar, puedas seguir la reflexión, puedas compartir también nuestro contenido. Si fue de bendición el contenido, lo que has visto, ¿verdad? Pues te animamos a compartirlo también con otros. Hoy queremos seguir reflexionando sobre las preocupaciones de la vida, sería parte 3. Y la cuestión es detener su impacto negativo en nosotros. Ninguno de nosotros vamos a estar exentos de preocuparnos por la familia, nuestros hijos o nuestros padres, las situaciones, cuestiones laborales que surgen, por el rendimiento académico. Hay tantas preocupaciones que llegan a nuestra vida que vamos a tener que lidiar con ellas todos los días de nuestra vida. La cuestión es lidiar con ese impacto negativo. Cuando la preocupación se vuelve un agobio, una aflicción, una carga insoportable. Dijimos que afecta a las 3 dimensiones del hombre: alma, cuerpo y espíritu. Afecta al espíritu porque muchas veces nos desconecta de Dios. La Biblia dice en el Evangelio de Marcos 4:19, dice que ahoga la palabra de Dios. Es como que la palabra no te llega, ¿verdad? En el ámbito almático afecta nuestras emociones, genera ansiedad, miedo, tormento, insomnio, un montón de palpitaciones, agitación, intranquilidad que genera insomnio, irregularidad en la nutrición y muchas cuestiones, ¿verdad?, que se derivan de nuestras emociones. Y tiene un impacto físico: cansancio, estrés, las cuestiones físicas. Afecta, está comprobado que somatizamos muchas cosas y va a afectar alguna área de nuestra salud. Así que es tremendo el tema de las preocupaciones de la vida, pero hoy queremos justamente ver un poquito cómo lidiar desde el ámbito de Dios. Desde el ámbito de Dios las cosas son sencillas, pero a su vez son profundas. No creo que sean complejas. Son sencillas, son profundas. Profundas porque hay que asimilar en el ámbito del corazón y llevarlas a cabo motivados por un impulso del corazón, por un empuje del corazón. Y eso muchas veces nos cuesta mucho. Partimos un texto desde que estamos viendo este tema, desde el martes estamos viendo este tema. Partimos desde Mateo capítulo 6, versículo 25, donde Jesús habla a sus discípulos y a toda la humanidad, a todo aquel que crea y confía en Él, les habla de esta manera: ustedes ven que las aves se alimentan, ustedes ven que las flores crecen y permanecen así espléndidas, pues ustedes valen más que los pajaritos y que las flores, y su Padre que está en los cielos va a cuidar también de nosotros. Por tanto, no se preocupen ni se pregunten por lo que van a comer, lo que van a beber o lo que van a vestir, ¿sí? Nos llama a la confianza en Él. Y en la última parte de este pasaje que tomamos para esta semana es el siguiente: 6, 33 y 32, 33 y 34. Vamos a leer. Porque los gentiles aquí son, aparte de ser los extranjeros, son la gente que no conoce a Dios. Porque los gentiles se angustian por todas estas cosas, sea por la preocupación del comer, del beber, del qué vestir. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, el vestido, la comida, ¿verdad?, y lo que necesitamos para sustentarnos, la bebida, ¿verdad? O sea, en pocas palabras, las necesidades principales, básicas del ser humano,
¿sí? Y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no se angustien por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta cada día su propio mal, ¿sí? Basta cada día su propio mal. Muy bien. Podemos decir que Jesús está dando el antídoto, justamente lo que dijimos al principio en la introducción, para detener el impacto negativo que tiene la preocupación. Y justamente dice Jesús, la gente que no conoce a Dios anda aquí para allá buscando, preocupándose, ¿verdad?, por el sustento, ¿verdad? Y nunca basta, nunca le basta. Siempre seguimos caminando de manera preocupada, ¿verdad?, preocupada por la vida. El antídoto, ¿verdad?, de la cuestión es buscar primeramente, antes que las cosas, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y quiero darte en esta tarde 4 maneras, porque yo sé que muchos en el catecismo, en la escuela bíblica, en la escuela dominical, en la iglesia han escuchado, así en este tipo de mensajes también han escuchado que hay que buscar primero el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. De hecho, que es una frase célebre de Jesús, muy conocida. Pero ¿cómo hago práctico este principio de vida que da Jesús? ¿Cómo lo hago práctico? Quiero darte 4 maneras prácticas. La primera, involucrar a Dios en todos los aspectos de mi vida. Involucrar a Dios en todos los aspectos de mi vida. No quitar del cuadro a Dios. Eso es lo que hicieron los gentiles que no conocen a Dios. Quitaron a Dios del cuadro y comienzan a vivir una vida trabajando sin parar, ganando, y lo que se gana se pone en un bolsillo con agujeros, en un saco roto, como diría la Escritura, ¿verdad? Y nunca alcanza, y siempre hay preocupaciones, y nuevos gastos, y nuevas preocupaciones, nuevos compromisos, nuevos problemas, y sigue la angustia. Cuando incluimos a Dios en nuestra vida, Él es nuestra base, y podemos confiar en Él. De hecho, que Él ordena nuestra vida y nuestras prioridades. Así que no le conviene al ser humano, no nos conviene sacarle a Dios de nuestro cuadro. Tampoco hacer lo que también solemos hacer de manera errada. Bueno, Dios está conmigo cuando voy al templo, voy a la iglesia, ¿verdad? O en mis reuniones con la gente de mi parroquia, de mi iglesia, de lo que fuera, con mis hermanos, como decimos. Es como que Dios está ahí. Pero en los otros detalles de la vida, yo peleo solo, yo peleo sola. Ahí Dios no está. La palabra dice, en Mateo 10, en el capítulo 10 de Mateo, dice que Dios tiene contados todos los cabellos de nuestra cabeza, lo poco o lo mucho que tengamos. Es decir, Dios conoce cada detalle de nuestra vida. Por tanto, en todo detalle de nuestra vida tenemos que tener en cuenta a Dios. Si tenemos que buscar un reino, hay que buscar al Rey de Reyes, a Jesucristo. No hay que quitar a Dios del cuadro de nuestra vida, o simplemente que esté en el rincón, como si fuera algo complementario, un accesorio, ¿verdad? La parte religiosa, como decimos. Hay que tener en cuenta a Dios en todos los aspectos de la vida y lograr aprender a depender completamente de Él. Es un aprendizaje. La segunda manera de buscar el reino de Dios y su justicia es aprender a orar. Debes aprender a orar, a involucrar tus sentimientos, tus emociones. Ciertamente Dios sabe todas nuestras peticiones, pero debemos aprender a comunicarnos con Él. Orar a Dios es hablar con Él en un nivel de amistad, pero cuidado, sin perder la reverencia. Lo dije esta semana en uno de los mensajes. Orar a Dios te da la posibilidad de desahogarte.
Dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Nuestro texto principal, Mateo 6, ese es uno de sus temas principales, es que Dios tiene cuidado. Si Dios tiene cuidado de los pajaritos, de las flores del campo, de toda su creación, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Aquí también, en primera de Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así que cuando oramos tenemos que echar nuestra ansiedad sobre Él, entregarle a Él. No es solamente decirle a Dios, sino involucrar nuestro corazón, nuestros sentimientos, confiar que Él está ahí, que Él me escucha y que Él puede hacer algo por mi situación y que Él me dé paz en ese momento de angustioso, en ese momento crítico que estoy pasando. Segunda cosa, aprender a orar. Tercera cosa importantísima, descansar en Dios después de haber orado. Descansar en Dios después de haber orado. Interesantísimo. Muchas veces oramos, le entregamos a Dios, pero después, ¿verdad?, le volvemos a pedir la carga y seguimos con nuestra carga. Hay que descansar en Él. La carga ya se quedó en Él. Para eso es muy importante que conozca las Escrituras, porque aquí viene el tema de la fe. Descansar en Dios después de haber orado implica fe. Yo ya le entregué al Señor, confío en su poder, confío en su fidelidad, mi confianza y mi fortaleza es el Señor, y es sostenernos, descansar en su palabra. Así como Pedro descansó en la palabra de Cristo, ¿verdad? Bueno, Señor, por tu palabra voy a echar la red. Nosotros, bueno, Señor, por tu palabra, porque por lo que tú dices en la Escritura, yo descanso. Ya no me voy a preocupar en demasía. Está en mi mente, pero la vida sigue. Así que yo descanso en ti. Tú eres mi respaldo, tú eres mi refugio. Y entra la fe. También descansar en el Señor es un aprendizaje. Descansar en Dios después de haber clamado, después de haber orado. No le pidas de vuelta tu carga a Dios. No le saques de vuelta tu carga a Dios. Y lo cuarto que debemos aprender es esencial también. Los 4 puntos son esenciales, que es el hecho de comenzar a vivir una vida de obediencia a Dios. Una vida de obediencia absoluta a Dios. Es importante porque dice el texto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. La justicia de Dios tiene que ver en el ámbito de la voluntad de Dios, en el ámbito de que nosotros, o digamos así, hacer la justicia de Dios es vivir una vida de obediencia, para simplificar. Vivir una vida de obediencia me hace una persona que anda en los niveles de justicia de Dios. Y Dios premia la fidelidad, la obediencia. Por tanto, las bendiciones que me rodeen del Señor también va a equilibrar mi vida de preocupaciones que se van a sobrevenir a nuestra vida. Una vida de obediencia es una vida buena, es la vida que Dios propone y es un antídoto también ante tanta preocupación muchas veces que nos rodea y que sí podemos lidiarlas contra ellas de manera segura, estando nuestra vida enfocada y entregada a Dios. Yo quiero que hoy aprendas a descansar en el Señor, aprendas a buscar sus caminos. Y quiero darte una pauta, ¿sí? Quiero darte una pauta, ¿sí?, práctica. Bien, vamos a ser prácticos hoy, ¿sí? ¿Por qué no lees nuestro pasaje, Mateo 6, anota un poco, Mateo 6, 25 al 34. Mateo 6, 25 al 34 es nuestro pasaje. Léelo una semana. Seguramente estás preocupado, no puedes descansar bien, estás con un estrés, ¿verdad?, por muchas situaciones que estás pasando, ¿verdad? Lee ese pasaje
internalizarlo cada día. Lee todos los días ese pasaje, durante una semana, de hoy hasta el otro jueves, ¿verdad? Y vamos a ver qué pasa. Vas a ver que el hecho de internalizar, de interiorizar, de comenzar a fijar el significado y todo lo que Dios te pueda decir también a través de ese pasaje, va a traer descanso a tu vida, descanso a tu alma. Hace un tiempo para leer ese pasaje, parar un poco, ¿sí? Parar un poco y hacer ese tiempo para leer el pasaje y vas a ver el efecto positivo que va a traer a tu vida. Va a detener el efecto corrosivo, el efecto negativo de las preocupaciones, la angustia. Vas a ver por qué. Porque la palabra de Dios tiene poder. La palabra de Dios es viva y eficaz. Tiene poder. Poder para hacer muchas cosas. Poder para salvarte, poder para liberarte, poder para sanarte, poder para sostenerte, poder para animarte y sanarte. Tiene mucho poder la palabra de Dios. Es una palabra viva, viva. Jesús dijo, mis palabras son espíritu y vida, es una palabra viva. Así que yo te quiero animar en esta tarde. Vamos a ser prácticos hoy, vamos a terminar con una oración, pero vamos a ser prácticos, nos comprometemos a, ¿verdad? A no quitarle a Dios del cuadro, de todo el cuadro completo de nuestra vida. No es Dios está acá en un rincón y después yo peleo la vida como pueda. La segunda cosa que dijimos, tenemos que aprender a orar, tener un tiempo de oración, hablar con Dios como un amigo, pero sin perder la reverencia, acordándonos que Él está por encima de nosotros. Él es nuestro Padre, nuestra autoridad, nuestro Padre amoroso, pero es nuestra autoridad. La tercera cosa, demasiado importante, descansar en Dios después de haber orado. Y para eso vamos a usar nuestro pasaje, Mateo 6, del 25 al 34. Vamos a interiorizar la palabra y que esa palabra nos haga descansar en Él. Y por último, por supuesto, ¿verdad? Vivir una vida de obediencia. Vivir una vida de obediencia, eso, ¿verdad? Va a traer a nuestra vida la bendición de Dios. Oramos un momento. Padre Celestial, hay tantas preocupaciones, hay tantos problemas, tantas vicisitudes de la vida, tanta incertidumbre, el futuro es incierto, pero Señor, hoy queremos aprender a confiar en ti, Señor Dios, a que estés en el cuadro principal de nuestra vida. Señor, queremos aprender también a clamar, a hablar contigo, a tener esa relación personal que es a través de Cristo, Señor. También aprender a descansar en ti, Señor, después de haber clamado, Señor, descansando en tus promesas, en tu palabra, en tu fidelidad y convertirnos en hijos obedientes, Padre Dios. En el nombre de Cristo Jesús, Señor y Padre, gracias te damos por esta tarde. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Que Dios bendiga ricamente tu vida. Nos encontramos mañana. ¿Sí? Dios mediante. Nos encontramos mañana. Que pases un resto de jornada bueno. Bendiciones.